Habíamos empezado a hablar sobre el tema de las escaleras como un elemento estructural, ¿no? Habíamos dicho que los escalones pues se dividen entre los que son de concreto armado y los que son de acero, y que cómo definimos el uso de cada uno de ellos, pues lógicamente lo definiríamos mediante la necesidad que querramos cubrir, diciendo que las escaleras de acero usualmente se remiten para zonas exteriores y las escaleras de concreto armado para zonas interiores, ¿no? Las escaleras de concreto armado y de las que deben de ser como utilizadas como salidas o entradas principales hacia alguna edificación, deben estar reforzadas mediante acero transversal y longitudinal. Este acero lógicamente tiene que ser acero mínimo de 3/8, es decir, número 3. Y el acero utilizado para las escaleras también debe ser acero estructural, es decir, no debe ser ninguna lámina de acero o perfiles de baja cuantía o costaneras, etcétera, etcétera, sino tiene que ser acero con aleaciones al carbón. Luego de esto, entonces, vamos a empezar a platicar un poquito de la cimentación y la importancia de dicha cimentación o dicho elemento estructural como parte fundamental y vital de nuestra estructura. En la transmisibilidad de cargas, la cimentación es la encargada de transmitir las cargas hacia el suelo, es decir, es la que disipa las cargas. Es el elemento estructural que no tiene un contacto directo con las cargas, tales como lo son las vigas, columnas, escaleras o losas, sino solamente se dedican a transmitir cargas y a darle estabilidad a nuestra construcción. La cimentación suele ser de diferentes tipos, suele tener diferentes usos y suele diseñarse de diferente manera de acuerdo al alcance de nuestro diseño como tal, ¿no? En este caso vamos a decir que la cimentación, para verlo de alguna manera un poco general, solamente se compone de zapatas y cimientos corridos. La cimentación a veces también suele definirse con vigas conectoras, con pilotes, con losas de cimentación y algunos elementos estructurales más amplios. Para poder, bueno, la cimentación usualmente se hace solamente de concreto armado, porque es el elemento que mejor distribuye las cargas y soporta los diferentes esfuerzos que genera el suelo. Si bien las vigas y losas soportan corte y compresión y flexión, al igual que las columnas, la cimentación, pues en algún punto tenemos que chequear lo que es el corte punzonante, que se define como cuando el suelo quiere doblar nuestra zapata como tal y quebrarla como tal, ¿no? La cimentación, por supuesto, soporta cargas de flexión, de compresión, de corte directo y de corte punzonante, siendo el corte punzonante el punto al cual se le atribuye el 60% de énfasis del diseño, debido a que el corte punzonante pues suele ser el esfuerzo que mayor daño causa dentro de nuestra cimentación. La cimentación la podemos diseñar por diferentes métodos, siendo el método de flexocompresión el más conocido y en el cual nosotros podemos decir que a lo mejor sería el idóneo de acuerdo a nuestro tipo de cimentación, es decir, si es una cimentación para obras menores u obras utilitarias u ordinarias, por ejemplo, de unos localitos o de una vivienda de 2 o 3 niveles. Para diseñar la cimentación necesitamos tener diferentes puntos de vista. Primero, o necesitamos tener diferentes datos. Uno de ellos, pues lógicamente, es las dimensiones de nuestra zapata. Entre más grande sea la zapata, más carga puede distribuir y por lo tanto mejor estabilidad puede tener. ¿Cómo definimos qué cantidad de carga puede soportar una zapata? Pues mediante el diseño estructural, mediante los diferentes métodos que en algún momento podemos tener. Primero,
Y segundo, podemos decir que la cimentación también está directamente ligada a la capacidad portante del suelo. Definamos la capacidad portante del suelo como la capacidad que tiene el suelo de recibir cargas sin deformarse. Recuerden, un suelo bueno para cimentar es aquel que no se deforma, es aquel que no retiene agua y es aquel que se compacta de buena manera, ¿sí? Hay diversos tipos de suelo y cada uno tiene sus características en específico. Sin embargo, para diseñar una cimentación, siempre se busca tener un lecho rocoso, de preferencia. Si en algún momento no se tiene un lecho rocoso, pues lógicamente deberíamos de tener cuando menos una estabilidad de moderada a alta, es decir, un buen suelo para cimentar. La cimentación suele colocarse por debajo de columnas principales, es decir, aquellas columnas que soportan una carga directa o que encima de ellas tienen un nodo. Podemos colocar una cimentación secundaria, que son las llamadas zapatas cortas. Esta cimentación secundaria tiene una relación de aspecto rectangular a menor proporción, es decir, que sus dimensiones suelen ser de lado menores a 1 metro. Dentro de las zapatas tenemos diferentes tipos de zapatas y nos vamos a esta cimentación como tal. Tenemos zapatas concéntricas, zapatas excéntricas, zapatas combinadas o zapatas de losa plana. ¿Cuáles son estas? Bueno, las excéntricas son aquellas en donde la columna no cae directamente al centro de la zapata, por lo que genera una excentricidad, es decir, que la columna va a tender a rotar para que ésta pueda soportar las cargas. Las zapatas concéntricas son aquellas zapatas que el centroide de la columna coincide con el centro de gravedad o el centroide de la zapata. Por lo tanto, soporta esfuerzos de manera simétrica. La zapata combinada es aquella que tiene 2 o más columnas dentro de una misma sección de concreto. Y la losa de sección plana no es nada más que una losa de cimentación. Es decir, ya no tenemos zapatas aisladas a lo largo de nuestra construcción, sino lo que hacemos es una mega zapata que en algún momento puede llegar a funcionar de mejor manera que una serie de zapatas pequeñas. Si lo vemos en esta imagen que tenemos en pantalla, la zapata combinada prácticamente sería, perdón, sería esta zapata que tenemos por acá. Esa sería nuestra zapata combinada que tiene 2 columnas en un mismo cuerpo de concreto. La zapata excéntrica podemos decir que es esta que tenemos en este círculo, es decir, o bueno, las dos que tenemos en los círculos, es decir, que el centroide no queda justo en el medio de del centro de la zapata, y la zapata concéntrica que sería la última que vemos en la imagen, ¿no? Es decir, que el centroide coincide con pues el centroide de la zapata. La teoría nos dice que si en algún momento podemos colocar solamente zapatas concéntricas, sería lo ideal, debido a que así podemos generar una menor carga para el suelo y podemos distribuir las cargas de mejor manera. Ahora bien, si en algún momento esto no se puede, pues hay que mezclar zapatas concéntricas con excéntricas. Las zapatas excéntricas usualmente son aquellas que las utilizamos en lados colindantes, ¿no? Es decir, en lugares en donde ya no nos podemos extender más allá de nuestros límites con nuestra zapata. Este tipo de cimentación es una cimentación superficial. No quiere decir que superficial esté directamente al ras de la superficie, sino nos referimos a una cimentación superficial cuando en algún momento esta no sobrepasa los 5 metros de profundidad, ¿sí?
Usualmente una zapata la podemos profundizar entre unos 52 metros para viviendas de tipo ordinario o para construcciones de tipo ordinario, habremos de viviendas hasta de 3 niveles. La profundidad de cimentación siempre nos las da el estudio de suelos que deberíamos de realizar cada vez que diseñamos una cimentación. Existen 3 tipos de cimentación. Está la cimentación profunda, que es una cimentación en base a pilotes, que los pilotes son como postes, solo que se encuentran con una punta en forma de diamante que llegan a penetrar directamente en el lecho rocoso y eso hace que las cargas se disipen de mejor manera. Este tipo de cimentación se utiliza cuando nosotros tenemos un valor soporte muy bajo, relativamente menor a 5 toneladas por metro cuadrado, o cuando tenemos una estructura muy alta que generaría mucha carga, ¿no? Tenemos también cimentación subsuperficial, que son las losas planas de cimentación, que nos darían a nosotros, pues, veámoslo de una forma completa, como que si fuera una losa, debidamente reforzada con acero longitudinal y transversal, y que en algún momento este tipo de cimentación puede ser fusionada con la cimentación profunda y así distribuir las cargas de una mejor manera. Y por supuesto tenemos la cimentación superficial, que es la cimentación que acabamos de ver. ¿Sí? Cada una tiene su diferente tipo de tipología, se utiliza de diferente manera, ¿no? La que vemos en nuestro medio usualmente es la cimentación superficial, es decir, una combinación entre vigas conectoras, zapatas y o cimientos corridos. Usualmente se dice que tenemos varios criterios para escoger el tipo de cimentación que queremos. Ahora bien, cuando convertimos una zapata aislada, es decir, una zapata excéntrica o concéntrica, en una zapata combinada. Y esto se puede dar debido a que 2 zapatas se traslapan entre sí o 2 zapatas de alguna manera tienen poca separación entre ellas. La separación mínima entre zapatas son 30 centímetros para áreas no sísmicas y 50 centímetros para áreas sísmicas. ¿Qué pasa si existe una zapata menor a 30 centímetros? Pues lo ideal es no colocarla y colocar una zapata combinada de mayor dimensión. ¿Por qué? Porque entonces se distribuyen las cargas de manera uniformemente sobre el estrato. En la antigüedad, les digo yo, hace unos 20 o 25 años aproximadamente, ya no se utilizaban zapatas como cimentación, sino se utilizaba una cimentación, llamémosle de piedra. ¿Es correcto utilizarla? Relativamente sí. Se sigue utilizando, sí, en grandes proporciones, pero con esta tenemos un control de calidad sumamente bajo. Yo les recomiendo que utilicen siempre cimentación de concreto armado, debido a que este tipo de zapatas usualmente pues nos logran determinar un esfuerzo que estamos generando y que la construcción precisamente no va a sufrir daños, ¿sí? En cambio, con un sistema de cimentación de roca, pues lógicamente, dependiendo de la cantera en donde extraigamos la roca, pues lógicamente así va a cambiar su densidad, su dureza y por lo tanto su capacidad de resistir cargas. La cimentación siempre debe estar sobre un estrato firme, que no sea, que no guarde humedad y que sea la menor cantidad, que tenga la menor cantidad de partículas de aire, es decir, que no sea poroso. ¿Cómo garantizamos nosotros de que el suelo en donde estamos cimentando, pues, sea bueno para la construcción? Pues, lógicamente, con el estudio de suelos. Y si no, pues nosotros podemos hacer una serie de pruebas in situ, es decir, en la obra, que nos darán a nosotros, pues,
un pequeño vistazo de lo que podemos tener. Una de esas pruebas es la prueba de la plasticidad y de la exudación. ¿A qué me refiero con esta prueba? Al nivel en donde ustedes vayan a cimentar, supongamos que es 1 metro, empiezan a excavar y sacan 2 puños de tierra. Lo que hacen es humedecerlos hasta el punto en donde se vuelvan plásticos. Y como que si fuera una barra de plasticina, pues lo empiezan a amasar en sus manos hasta que les quede un churrito de tierra, ¿no? Lo que hacen ahí, entonces, es colocarlo en la palma de la mano. Cierran la mano a manera de apretarlo y le empiezan a pegar con la palma en la parte de abajo, supongamos de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ahí? Tratar de que el churrito sude el agua. Lo que provocan es que si al final de 20 golpes abren la mano y el churrito se ha desprendido, quiere decir que tiene un límite elástico muy bajo, es decir, que no soporta buenas cargas. Por lo tanto, sería un suelo malo para cimentar. Ahora bien, si después de darle los 20 golpes, el churrito sigue con forma, pero suda el agua, quiere decir que es un suelo elástico más no cohesivo. Quiere decir que entonces toda el agua, cuando se sobresatura, la tratará de sacar de acuerdo a las vibraciones internas de la corteza terrestre, y a partir de ahí, pues determinar que es un suelo de regular a bueno para cimentar. Existen métodos para tratar el suelo con respecto a lo que uno quisiera observar o el suelo ideal para la construcción. Estos son métodos químicos, físicos y mecánicos. Dentro de los químicos podemos hablar de un suelo cemento, de inclusores de aire. Entre un método mecánico podemos hablar de una compactación mediante una patita de cabra, mediante un vibrocompactador, un rodillo vibratorio, y mediante métodos físicos, mecánicos o físicos, podríamos hablar de las famosas columnas de grava, que estas columnas de grava no es nada más que una columna de un diámetro de 1 metro a 1,50, que se profundizan hasta 2 veces la altura de cimentación y que nos generarán de un 70 a 75% mayor de valor soporte del suelo. Estos métodos se calculan en base a la capacidad de soporte del suelo, la cual debe rondar más allá de las 15 toneladas por metro cuadrado para que nuestras zapatas nos queden de una manera uniforme. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ahí estamos bien, Inge. Ok. Sí. Va. Entonces terminamos viendo ya lo que es los tipos de elementos estructurales, ¿no? El día de mañana les voy a traer unas fotografías de los elementos estructurales de manera o fabricados de manera curiosa, si lo queremos ver así, para que veamos qué es lo malo que estamos haciendo, qué es lo bueno que estamos haciendo también, y de alguna manera qué tanto podríamos tener injerencia dentro de la construcción precisamente aquí en Guatemala. Ahora bien, vamos a iniciar con el tema 2 ya de nuestra unidad, a lo cual le vamos a llamar sismología. Esto es muy importante previo a conocer el diseño de nuestros elementos estructurales. De acuerdo a que el 70% del territorio de Guatemala pues está metido dentro de una zona altamente. Esta zona sísmica se da por una composición de ciertos elementos, tanto ambientales como provocados, que nos hacen que la vulnerabilidad sea muy alta y que por lo tanto debemos de tomar en cuenta siempre el diseño sismo resistente a nuestras construcciones. Ahora, hay algo muy importante que yo siempre dejo en claro antes de dar este tema, y es que no existe un diseño antisísmico o asísmico, ¿sí? La antisismicidad no existe porque el sismo viene de una manera imprevista y que se puede estudiar y decir, ok, va a temblar 5 segundos antes de que una de las ondas del sismo venga a afectar a la corteza terrestre. Por lo tanto, sí es necesario
diseñar bajo normas sismoresistentes. Ojo, la sismoresistencia sí existe, y es decir, que una construcción puede resistir al periodo de vibración del suelo, pero no podemos decir que una edificación es antisísmica debido a que no podemos quitar el sismo de la estructura como tal. Para ello, entonces, vamos a ver qué es sismología. Y le pregunto, Araceli, ¿para ti qué es sismología? Es más que todo, parece sí una ciencia que estudia el, el movimiento de la Tierra, así como los temblores, terremotos y todo eso. Ok, muy bien, gracias. Mario, ¿me podrías decir para vos qué es sismología? Tal vez es el estudio de la geología, los terremotos. Ok, sí, ahí tenemos dos definiciones completamente distintas, pero que una se complementa con la otra. Nos decía Araceli que es el estudio de cómo se producen los sismos, los terremotos y demás, y Mario Maldonado nos decía sobre la geología y cómo las rocas interfieren entre el periodo de vibración de un edificio, ¿no? Ahora bien, podemos decir que la sismología es una rama de la geofísica. La geofísica estudia la Tierra como un conjunto y dentro de la cual pues se deriva la sismología. Nos dice que es una rama de la geofísica que se encarga del estudio de los terremotos y la propagación de ondas sísmicas que se generan en el interior y superficie de la Tierra. Asimismo, se encargan del estudio de las placas tectónicas. Ojo, la sismología estudia no solo la intensidad, la magnitud y cómo puede afectar un sismo o un temblor, si ustedes lo quieren ver así, pero la palabra correcta y científica es sismo, ante la corteza terrestre. Recuérdense, la corteza terrestre no es nada más que capas de rocas, sedimentos y tierra que generan, pues en conjunto, el globo terráqueo como tal. Y asimismo, la sismología estudia las placas tectónicas. Las placas tectónicas son, digamos, que las piezas del rompecabezas que generan la esfera de la Tierra como tal. Las placas tectónicas son las causantes de los sismos siempre, es decir, las placas están en constante movimiento y los cuales, bueno, más adelante vamos a platicar de ello, pero son las que generan las vibraciones de la Tierra y por lo tanto liberan energía y eso causa los sismos. Ahora, hay algo muy curioso dentro de esta definición y es que no menciona sismos, sino menciona terremotos. Diego Andrés, ¿cómo definirías vos un terremoto? Digamos, yo creo que ya un terremoto entra dentro de digamos, un rango mayor al de un movimiento leve que tiene que ver con las placas tectónicas, si no estoy mal. Sí, muy bien, gracias. Fernando, ¿cómo definirías vos un terremoto? Es un movimiento brusco de... Creo que se te apagó el micrófono, Fernando. Sí, Inge, se me apagó, perdone. Es un movimiento telúrico, Inge, Ok, de forma brusca de las placas tectónicas. va. Sí, realmente la ciencia de la geofísica define los terremotos como una magnitud e intensidad mayor que provoca más daños que un sismo leve. Sin embargo, eso nos dice la geofísica. La sismología no cataloga o no hay una división que nos diga este es un sismo o un temblor y este es un terremoto. Usualmente decimos que un terremoto se le llama cuando vemos ya daño considerable o cuando la magnitud del sismo es mayor, que más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, a manera de hablar técnicamente, no existen los terremotos, sino solamente son sismos de gran intensidad. ¿Ok? Inge,
Sí, Alejandra. Yo creo que ahí es como que, digamos, el terremoto es como que más con ondas y el sismo es como que vibraciones. Yo creo que esa es como que la diferencia, si no estoy mal, algo así, como que el otro va así como que tipo gusano y el sismo es así como que se queda ahí en Más o ese. menos, más o Ujú. menos. Cuando veamos las ondas sísmicas, voy a explicar un poquito más de eso, porque tiene un trasfondo un poco más amplio, ¿sí? Pero sí, el terremoto tiene ciertas características que en su momento las vamos a ver, diferentes al sismo. El sismo usualmente genera ondas de un tipo que al momento de propagarse se disipan en el ambiente o en las placas o en la corteza terrestre. En cambio, el terremoto suele liberar más energía, por lo tanto, dependiendo de ciertas ondas, pues lógicamente se genera o se amplifica más la energía que estamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, me recuerdo en el 2018, si no estoy mal, era como agosto, septiembre, por ahí, no recuerdo bien, hubo como a las 3, 4 de la mañana un sismo así de gran intensidad, que fue el que derribó un montón de casas en el altiplano, no sé si ustedes se recuerdan. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue el epicentro? El epicentro fue en Reu. Teóricamente en Reu y Xela tendrían que haber sido en donde más daños se hubieran visto. En Xela se vieron daños muy concretos, pongámosle en las cúpulas de la catedral, en edificios históricos, en las columnas del parque, etcétera, etcétera, pero no pasó a más. San Pedro y San Marcos casi ni lo sintió, pero las ondas se amplificaron en el área de Tajumulco y parte del altiplano. ¿Por qué se dio esto? Por lo mismo que les decía, dependiendo del estrato y de otras características que vamos a ver más adelante, en ciertos, eh, en ciertos territorios se amplifican más las ondas sísmicas que en otros, ¿no? Pero para poder entender qué son las ondas sísmicas, qué son los sismos, los terremotos y demás, necesitamos ver qué es un sismo. Y ojo, la definición nos dice que el sismo es una serie de vibraciones en la superficie, consecuencia del movimiento de las placas interiores de la Tierra. ¿Cuáles son estas placas? Lógicamente las placas tectónicas, ¿no? A lo que voy es compartiendo un poco la idea que nos decía Alejandra, de decir que un sismo es una serie de vibraciones. Por supuesto, sea sismo o terremoto, siempre tenemos vibraciones que excitan el suelo y que hacen que esto se mueva de alguna manera, que trate de mover, torsionar o derribar nuestras estructuras como tal. Y de ahí viene la importancia del definir pues una construcción, ¿cómo podemos catalogarla como sismo resistente? En Guatemala, pues estamos directamente sobre la cordillera volcánica generada por 3 placas tectónicas. En Guatemala tenemos la placa norteamericana, la placa de Cocos y la placa del Caribe. La norteamericana es la que nos afecta a nosotros directamente como San Marcos en algún punto, que abarca todo México y parte de Estados Unidos y parte de Canadá. La placa de Cocos es la que viene del Océano Pacífico, es decir, la que está frente a las costas bueno, de Ocos, de Reu, de Mazate, de Santa Rosa y toda la parte del sur de Guatemala. Y la placa del Caribe es la que proviene de la parte de arriba, pongámosle Izabal, Petén, Belice y El Salvador, no es El Salvador, es Honduras, y la parte arriba del nororiente del planeta. Se dice que Guatemala está situada, es un país altamente sísmico debido a que está en el punto de convergencia de 3 placas tectónicas. Si bien la placa norteamericana y del Caribe genera poco movimiento y en su momento también genera ciertas fallas muy poco predecibles y que generan bajas liberaciones de energía, pues siempre están latentes a poder generar cierta carga. Las que interactúan de alguna manera un poquito más amplia son las placas norteamericanas,
y las placas de Cocos. Veamos ahora. Como les decía, las placas tectónicas aquí en Guatemala, pues son estas tres: la placa norteamericana, que viene de la parte norte de Guatemala, de la parte norte del continente, la de Cocos, que es la que viene en el Océano Pacífico, y la placa del Caribe, que es la que viene de la parte nororiental de Guatemala, ¿no? Este mapita es un poco disperso, pero quiero que vean ustedes esta parte muy importante en donde convergen las tres placas tectónicas. En esta parte de la franja del sur y suroccidente es donde se le llama la zona de subducción, es decir, donde convergen la placa norteamericana y la placa de Cocos, que un poquito más adelante la vamos a ver. En este punto de acá, donde tengo la manita del puntero, es donde usualmente se genera el 60% de los sismos, debido al efecto de subducción. Es donde mayor daño puede producir un sismo y es donde existen ciertas fallas geológicas. Existen, al igual en el oriente y centro de Guatemala, fallas geológicas provocadas por la convergencia de las placas norteamericanas y la placa del Caribe. Estas tres placas tectónicas son las que han generado en sus grandes movimientos sísmicos, pues hablemos de toda la cordillera, todos los volcanes, la parte alta de los Cuchumatanes también, y los valles en la parte occidental y suroccidental. Por ejemplo, ustedes saben que el lago de Atitlán hace millones de años no existía, sino que fue provocado por una erupción y un sismo de gran intensidad, lo que generó esa parte cóncava del lago, ¿no? Entonces, esto se da de acuerdo al movimiento de placas tectónicas como tal. Ahora bien, esto es lo importante que nos genera a nosotros ser un país altamente sísmico, es decir, el fenómeno de subducción. ¿Qué es la subducción? Pues es un proceso natural en el cual una placa oceánica se mete por debajo de una placa continental. En este caso, la placa continental que vemos acá que afecta a Guatemala es la placa norteamericana, que abarca Norteamérica, por supuesto, y el 80% del país de Guatemala. Y la placa de Cocos que afecta o que viene proveniente del Océano Pacífico, es decir, es una placa oceánica. Lo que pasa es que lógicamente estas placas tectónicas tienen, llamémosle, tienen cierto movimiento y que se deslizan una por debajo de otra. ¿Qué es lo que pasa? Es que de alguna manera, pues al entrar en contacto, la placa oceánica, pues genera cierta tensión entre ambas placas y cuando regresan a su estado original, pues lógicamente liberan gran parte de energía, provocando así sismos de gran intensidad. Los sismos pueden ser desde intensidades muy bajas, imperceptibles, hasta digámosle, intensidades muy altas, provocando así terremotos. Usualmente se dice que el fenómeno de subducción causa las erupciones volcánicas, causa la formación de cordilleras y causa los sismos como tal, ¿sí? Por ejemplo, hay unas personas que dicen que es malo que los volcanes estén haciendo erupción porque eso es como un precedente a que pueda haber un sismo de gran intensidad. Sin embargo, eso es totalmente falso, porque una cosa, si bien está relacionada a la erupción con los sismos, pues hasta cierto punto favorece la creación de estas, llamémosle, la creación de estas erupciones volcánicas, porque mediante esa erupción, pues se genera magma que sube desde el núcleo de la Tierra hasta salir a la corteza terrestre, debido al movimiento de las placas sísmicas, ¿no?
Cuando uno está haciendo análisis sismoresistentes en algún software, pues usualmente utilizamos el sismo de mayor intensidad provocado por el fenómeno de subducción, debido a que esto, pues lógicamente suele traer información muy precisa. Solamente en el día de ayer se generaron 12 sismos debido a la zona de subducción. Estos 12 sismos muchas veces son sismos oceánicos o sismos en la corteza terrestre. Su intensidad depende de la profundidad que se dé, de la amplitud de sus ondas, del tipo de ondas que genere y de la cantidad de energía que libera. ¿Alguna pregunta, compañeros? Yo creo que estamos bien hasta ahorita, Ángel. Ok. Bueno, ya son las 9:30, compañeros. Entonces vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy y para mañana vamos a seguir hablando sobre sismología un poco, ¿verdad? Solo les voy a pedir de favor que para mañana ya averigüen ustedes o en su cuaderno, por favor, investiguen sobre las fallas geológicas existentes en Guatemala, por favor, y cuáles de ellas están activas. Entonces mañana iniciando la clase vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, si no hay nada más por hacer constar, que tengan buena noche, compañeros, y nos vemos el día de mañana. Que Feliz descansen. noche. Bien.